Y ruego que nos guíe en esta mañana para que podamos comprender su palabra. En primer lugar, para darle gloria a Él. Y en segundo lugar, entender nosotros principios importantes de cómo debemos guiarnos en este mundo. Para que podamos tener discernimiento en todas las situaciones y momentos que nos toque vivir aquí en la tierra. Dice 1 Corintios 7, 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. En 1940 hubo una invasión en Holanda. Y en Holanda había una familia de apellido Ten Boom. Así suena. Corrie Ten Boom es una mujer que cuando era joven sí tenía la oportunidad de casarse y había un candidato para casarse. Pero también en esa cultura, no solamente como vamos a ver en Corintios, sino algunas culturas también en otros países tienen esta situación de que son los padres quienes orquestan el matrimonio de los hijos con otros. Y es así que había un interés entre el muchacho y Corrie. Sin embargo, la mamá del muchacho ve que la condición económica de Corrie no correspondía al estatus del muchacho, entonces evitó ese matrimonio. Y evidentemente ella quedó frustrada, las emociones rotas. Sin embargo, su padre, porque ellos eran creyentes, su padre le dice que toda esa frustración, toda esa emoción, toda esa decepción, que lo entregue al Señor y lo enfoque hacia Cristo. Y es interesante en la historia porque ella decidió mantenerse sin casarse y justo en esa época invaden los nazis y ella fue una pieza clave para salvar a muchísimos judíos y también a los propios holandeses. Sufrió en un campo de exterminio. Por un milagro del Señor pudo salir con vida, porque es interesante que cuando a ella le envían al campo de concentración, ella tenía aproximadamente ya 50, estaba por cumplir 50 años. Y a esa gente de 50 años, la orden era exterminar, matarle a todos. Pero el Señor permitió que su nombre aparezca entre los que tenían que ser liberados. Después ella se enteró que fue por equivocación que pusieron su nombre. Pero la historia es interesante porque ella, luego de esa situación, porque tenía una hermana también muy piadosa, con quienes se apoyaron en un campo de concentración, estuvieron ahí enseñando la palabra de Dios. Dios le usó en esa situación terrible y su vida fue demasiado productiva. Se entregó completamente al Señor para la obra y después de ser liberados, inclusive ayudó a muchos holandeses, a quienes los propios holandeses ayudaron a los nazis y después eran considerados traidores. Y ella inclusive a ellos les acogió en su casa y también pasó mucho tiempo de país en país dando su testimonio y ganando a mucha gente. Pero es interesante que cuando hay una convicción firme, el Señor bendice.
Y lo que vamos a ver hoy, que hay condiciones, hay situaciones muy específicas para que Pablo, por ejemplo, aquí en nuestro texto diga, es mejor no casarse. Para que Pablo diga eso, tiene que haber pasado algo muy difícil, una crisis muy profunda, para que él le diga a las personas en edad de casarse, ahora no se case, esperen, no es oportuno que lo haga. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana no son mandamientos, sino consejos sabios. Son consejos sabios para poder vivir en este mundo. Y eso nos va a demostrar que la palabra de Dios es suficiente para todas las épocas de la vida del hombre. La palabra de Dios es suficiente. Nosotros ya sabemos, porque estamos estudiando el capítulo 7 ya, que el principio general que rige todo el capítulo, que gobierna el capítulo, es que cada uno se quede en el momento cuando Dios le salva o cuando le llamó, dice la Escritura. En el momento en que el Señor te salvó, quédate en esa situación. Y hay mucha sabiduría de Dios por qué pone este principio en Corinto. Porque en esa ciudad, en esa circunstancia, en ese tiempo, en ese periodo, estaban ocurriendo muchas situaciones que a lo mejor hoy nosotros desconocemos y no estamos pasando. Por eso es importante bajar la lupa a lo que Dios quiere decir y cómo Dios cuida a su pueblo, cómo guarda a su pueblo. Ya vimos que se expuso desde el capítulo 7, verso 1, instrucciones de Pablo para los casados, instrucciones de Pablo para los divorciados, para las viudas, para los circuncisos e incircuncisos, para los esclavos. Pero hay un segmento de personas en las iglesias de Corinto de quienes también los propios corintios preguntaron a Pablo, ¿qué se debe hacer con esta gente? Y eran específicamente sobre personas o mujeres en edad de casarse que nunca conocieron un varón. Eran, como dice la Escritura, como lo llama aquí, eran personas castas o vírgenes. ¿Qué tienen que hacer en este momento? ¿Qué deberían hacer? Pero ya podemos identificar que detrás de esta pregunta probablemente había grupos que estaban elevando la situación de soltería como más espiritual. Estaban queriendo crear probablemente conflictos, porque era una iglesia conflictiva. Y Pablo argumenta, y Pablo da la respuesta sobre este grupo de personas aquí en el versículo 25 y al 28. Vamos a proceder entonces a leer el verso 25 y a explicar lo que Pablo está diciendo en este texto. Dice el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo inicia su respuesta con este marcador que ya hemos visto varias veces en Corintios cuando dice, en cuanto a. Sobre la pregunta que ustedes me hicieron, había una pregunta específica y la pregunta específica es acerca de las vírgenes. Y una observación muy importante, no perdamos de vista la situación de la iglesia de Corinto. Los conflictos internos, divisiones, inmoralidades, confusiones doctrinales, creyentes que se destacaban por su orgullo espiritual. Es decir, se creían superiores a otros grupos de creyentes en la congregación. Y es muy probable, como ya les dije, que la pregunta hecha a Pablo por los corintios sobre las vírgenes, como menciona nuestro texto, tenga una intención de crear algún tipo de conflicto dentro de la iglesia. Así como que los creyentes que no se casan tienen un grado superior de espiritualidad mayor que los casados.
Y Pablo quiere poner en orden ese pensamiento. Entonces dice, en cuanto a las vírgenes. Y la palabra vírgenes que aparece aquí es la palabra griega partenoi. Hay muchos estudiosos que ven en este versículo, en esta palabra, como que se está refiriendo tanto a hombres y a mujeres. Pero esta palabra, aquí en 1 Corintios, en 2 Corintios, siempre se refiere a personas o a mujeres sin casarse, a mujeres con la connotación de que nunca tuvieron intimidad sexual. Son generalmente mujeres, aunque a veces también se usa esta palabra para referirse a varones, pero se utiliza ya en Apocalipsis, cuando dice que había un grupo de hombres que no conocieron o que se mantuvieron, dice, vírgenes, y el Señor hace un trato con ellos allá en Apocalipsis, y ahí se está refiriendo a varones. Pero aquí en nuestro texto, 6 veces Pablo usa la palabra partenoi, siempre se refiere a mujeres exclusivamente. Entonces, es importante definir esto, que Pablo se está refiriendo solo a mujeres jóvenes en edad de casarse. Entonces, cuando se refiere a las vírgenes, está indicando a alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales, persona casta. Mujer en edad de casarse significa con foco en la virginidad. Y otro punto importante como cultura de esa época es que los padres o tutores de una muchacha eran los que determinaban en gran medida si ella debía casarse o no. Por eso Pablo da un mandamiento, le preguntan y da la respuesta. En cuanto a las mujeres en edad de casarse, no hay mandamiento del Señor. Y entonces Pablo dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado la misericordia del Señor. Lo que Pablo le está diciendo acá a los corintios es que el Señor Jesucristo no dio ninguna enseñanza especial directa sobre ese tema. Y hermanos, es todo lo que significa esa frase. No está diciendo que no es inspirado por Dios. Como Pablo dice acá, doy mi parecer. Muchos quieren ver esta parte o esta porción como que es algo de idea de Pablo nada más. Pero eso está alejadísimo de la realidad. Lo que Pablo está escribiendo aquí está inspirado por Dios. Es palabra de Dios. Es Cristo hablando a su pueblo. No es que tenga menos autoridad que otros pasajes o versículos anteriores. Porque Pablo ya había dicho, esto es mandamiento del Señor. No lo digo yo, dijo el Señor. Y ahora está diciendo, esto no mandó el Señor. El Señor no dio orden específica sobre este grupo de personas, este grupo de creyentes. Y Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor. Y lo dice claramente. Y por eso él procede a dar su propio consejo, lo que no significa que no es inspirado por Dios. Pablo habló con autoridad apostólica. Habló con la autoridad del propio Señor Jesucristo cuando trató este tema. Y él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el consejo que estuvo dando aquí a los corintios es consejo de la palabra de Dios. Esto es importante. Es muy importante, porque acá podemos considerar nosotros como un área gris. Hay situaciones donde la palabra de Dios no nos da un mandato directo, ¿sí? Pero sin embargo, la palabra de Dios sí nos instruye, sí nos da principios cómo actuar en ciertas situaciones donde no está regulado claramente. Y es importante porque hay muchos grupos de personas que dan consejos como si fuera de palabra de Dios, pero son solamente intenciones legalistas, ponen varas muy altas para que los demás sigan. Si nosotros no tenemos dirección específica sobre un tema específico,
Nosotros de igual manera debemos consultar y depender de la suficiente palabra de Dios para encontrar dirección real y que va a honrar al Señor. Eso es importante. Porque podemos, o puede alguien pararse aquí en el púlpito y decir, desde ahora las mujeres no pueden usar pantalones, por ejemplo. Porque la Biblia dice allá pero bueno, esto tenemos que estudiar. Eso no es así. Por eso es importante consultar lo que dice la Escritura, en toda la Escritura, para tener discernimiento en esas situaciones. Y lo que observamos en este texto, que no es un mandato absoluto, sino un consejo sabio. Pablo no está imponiendo en cuanto a este tema tan delicado y personal de la virginidad. Por eso Pablo dice, más doy mi parecer o mi opinión al respecto como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, dice nuestro texto. Y este término alcanzado indica la permanencia de la misericordia de Dios, del Señor hacia Pablo y de la confiabilidad de Pablo. Lo que esto demuestra, hermanos, es que los corintios debían escuchar esto, no meramente como algún antojo de Pablo, sino que viniendo de parte de Dios mismo. Pero es un consejo, como vamos a ver, no es un mandato, para que los jóvenes también de esta iglesia se queden tranquilos. No es un mandato de que se queden solteros para siempre, como que es el estado ideal, ¿cierto? Es importante ese punto, para aclarar nada más. Pablo se ganó la confianza de los creyentes y de esa manera ellos se acercaron a preguntarle, ¿qué hacemos en este caso? Y Pablo entonces les da su opinión y espera que los corintios escuchen o sigan sus consejos. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para abordar todo lo que respecta a la vida y a la piedad. Y esto implica lo siguiente: su palabra es a la que debemos hacer caso y obedecer, y no a caprichos legalistas de las personas. A continuación, en el versículo 26, si me siguen por favor, Pablo va a dar el argumento de por qué da su opinión. Y el 26 dice así: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está. Es interesante que empieza con las mujeres y aquí en el 26 se está refiriendo ¿a quién? A hombres. La palabra aquí es antropos. Se está refiriendo, algunos dicen, tanto a mujeres y a hombres, pero vamos a observar luego en el versículo 27 que es también, Pablo inserta aquí en este 26 y 27 acerca de hombres. Son hombres específicos. Dice nuestro texto, la necesidad que apremia. Y esta es la frase clave para entender el consejo de Pablo. El motivo del consejo de Pablo vamos a encontrar en esta frase, la necesidad que apremia. Y es lo que condicionó el consejo de Pablo. Pablo dice que su consejo es bueno, es decir, es ventajoso, eso es lo que está diciendo. Pero tengo por ventajoso a causa de la necesidad que apremia. Esta palabra necesidad es una palabra interesante. Significa un estado de angustia o problema, calamidad o presión. Esta palabra necesidad significa un estado de angustia. Y generalmente se entiende que esto significa los problemas que preceden a la segunda venida. Hay hermanos que se van hacia esta interpretación diciendo que la necesidad que estaban pasando o la situación que estaban pasando es por la venida del Señor. Pero eso hace ya 2000 años, hermanos. Si ese fuera el punto, ya no hubiese casamiento desde
la época de Pablo hasta hoy y no existiríamos nosotros. Entonces, eso no pudo ser lo que Pablo tenía en mente. ¿Por qué? Porque Pablo usa esta palabra frecuentemente en el Nuevo Testamento, pero para referirse a situaciones difíciles. Ahora, Pablo frecuentemente también se refiere al regreso de Cristo, pero nunca asocia la palabra necesidad, que es la palabra ananqué. Nunca usa esta palabra para asociar al evento de la venida de Cristo. Ahora, cuando Pablo usa la palabra necesidad, siempre se refiere a compulsión o a una inclinación, a una obligación o dificultades. Si me acompañan para entender esto, 2 Corintios 6:4. 2 Corintios 6:4 dice lo siguiente: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones y en, ¿qué dice ahí el texto? Necesidades. Bueno, esa es la palabra ananqué. Y Pablo lo utiliza acá en situaciones que ellos estaban pasando en ese tiempo. Es para que tengamos, hermanos, de manera precisa lo que el texto quiere decir. Es importante porque es palabra de Dios y lo tenemos que tomar con seriedad. Entonces Pablo nunca asocia la palabra necesidades que se utiliza aquí con los eventos que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor. Porque es cierto, los creyentes siempre encontraron oposición, a veces moderada y en muchos de los casos brutal en este mundo a lo largo de la historia. Así que esto no es lo que Pablo tiene en mente en este texto. Hermanos, esto puede estar muy alejado de nosotros, aparentemente. Aquí nosotros en Occidente no pasamos situaciones calamitosas. No se nos persigue por nuestra fe. Se nos persigue porque a lo mejor somos perezosos o por nuestros propios pecados nosotros estamos sufriendo aquí. Aquí en Latinoamérica nadie, por lo menos aquí en Paraguay y en otros países que conozco, la gente no sufre por su fe así como estaban sufriendo o están sufriendo hoy hermanos en otros países. Esa es una realidad. Hay lugares en donde hermanos están siendo exterminados, están siendo perseguidos, están siendo brutalmente castigados, azotados por su fe. Y están pasando situaciones difíciles. Hay historias terribles que conmueven realmente, rompe el corazón. Como en el caso que escuché en algún momento de un musulmán, en un país musulmán, un creyente y su familia tenía hijos chicos y estaban siendo perseguidos. Ustedes saben que ellos no pueden ser libres, no pueden profesar libremente su fe en esos lugares. Y vienen, visitan la casa y saben que son creyentes y empiezan a querer reconvertirles a la religión musulmana. Pero no le dice buenamente. Mientras tanto están, según esta historia, o negás tu fe o tus hijos se mueren. Y mientras tanto estaban abusando del hijo. Hermanos, nosotros estamos en un mundo difícil y peligroso. A veces nuestra comodidad nos anestesia y parece que somos creyentes. Y necesitamos un golpe de realidad para despertar del letargo espiritual que a veces nos encontramos, hermanos. Hay una realidad, hay un reino que nosotros estamos esperando. Este mundo no es nuestro. En este mundo vamos a tener aflicciones y vamos a pasar situaciones difíciles. Pero el Señor nos va a sostener. Nosotros tenemos que entender que hay algo más importante. Nuestra vida, nuestros planes y deseos no son los más importantes. Es la voluntad de Dios lo más importante. La gloria de Dios es más importante. El reino de Dios es lo más importante para un creyente. Debe ser. Y es importante comprender esta realidad.
Porque Pablo está hablando de un grupo de personas y les dice, quédense como están. Pero para nosotros puede ser algo, una tontería. No es tan serio. Pero le está hablando a mujeres para que se queden en ese estado, no para hacer sus propios planes, sino para que sirvan al Señor de manera más eficiente. Ahora, Pablo se está refiriendo aquí, cuando dice la necesidad que apremia, se está refiriendo a una restricción grave o crisis que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia en Corinto. Los hermanos de Corinto estaban experimentando una situación difícil y Pablo está observando eso y como pastor está guiándoles. Está cuidando a la congregación para que tomen decisiones sabias, porque van a pasar dificultades. Por eso Pablo les dice, a causa de la necesidad, lo que está pasando y lo que va a suceder, quédense o que hará bien el hombre en quedarse como está. Algunos comentaristas sostienen que esta crisis se refiere a una hambruna en la región de Corinto. En Hechos 11:28 ya se mencionó una situación de hambruna, pero esto no es categórico, porque otros dicen, no, probablemente va a haber una persecución, o estaban a punto de entrar en una persecución implacable por eso, pero no hay nada concreto. Pero sí, lo concreto, lo que sí hubo ahí, una crisis muy dura, muy terrible en ese momento y que estaba prolongándose. Ahora, cualquiera que sea el significado preciso, los hermanos en Corintio estaban pasando una circunstancia inusual, difícil, en vista a tiempos turbulentos. Y Pablo, cuando ve que hay una situación difícil, o una calamidad, algo que va a desbaratar probablemente a muchos, Pablo les dice, es mejor que se queden como están. Y recuerden, hermanos, quiero aclarar una vez más, que este tipo de argumento es solamente consejo. Pablo le está hablando aquí desde su corazón, desde un corazón de pastor que procura el bienestar de su rebaño. Eso es importante, hermanos, también observar. Los creyentes a menudo obvian consejos, toman decisiones a las apuradas, no consultan, pregunten. Para eso estamos. Por eso somos una familia y necesitamos sabiduría, porque nosotros no tenemos sabiduría absoluta. De hecho, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo que vamos a decidir ni las implicancias de las decisiones. Por eso es importante pedir consejo. Pedir consejo antes de tomar una decisión y si es una decisión que va a marcar tu vida, mucho más. Una decisión, por ejemplo, que con quién te vas a casar, vos tenés que pedir consejo. No tenés que dejarte llevar por las emociones. No tenés que pedir consejo para ver si realmente es una situación que es de la voluntad de Dios y si conviene. Eso es importante. El consejo de Pablo está estrechamente relacionado a las circunstancias y no una regla absoluta para todo el mundo. Ni principios que convertirían la soltería en una mejor opción en todos los casos. ¿Se entiende, hermanos? Y lo que procede Pablo a explicar con más claridad para evitar malentendidos, vamos a ver en el verso 27. Verso 27. Pablo les dice entonces, es mejor que se queden como está. Y en el 27, ¿cómo estaban estas personas? ¿Cómo estaban algunos? ¿Cuál era la situación de algunos? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Y esta palabra, estás ligado, es un verbo perfecto pasivo. Significa
obligado por ley y deber. ¿Sí? Es cierto que en la cultura también de la antigüedad no existía un noviazgo como de nuestra época. Y si podemos trasladar a ese tiempo, el noviazgo en ese tiempo ya era un compromiso oficial. ¿Se acuerdan de José y María? ¿Se acuerdan, hermanos? Ellos estaban comprometidos. Era oficial eso. No era algo que se podía disolver por cualquier motivo. Era prácticamente un matrimonio. Se consideraba un matrimonio. Era ya algo real. No era algo, vamos a probar. Eso no existía antes. Pero aquí entendemos en este texto que ya hay un compromiso. Había personas ya casadas. Y a eso se está refiriendo. El hombre que se ha casado, entonces lo que significa este texto, o estar atado a una esposa, no debe buscar el divorcio o abandonar a su esposa. Eso es lo que Pablo está diciendo. A los que están casados, porque es posible que entre esa gente diga, entonces si va a ser así, el hombre puede ser que tenga una decisión de hombría al máximo y dejar a su familia que se pierda o que sufra. Y Pablo le dice, no, si estás casado, no importa la situación que pase, nunca abandones a tu esposa. Nunca abandones a tu esposa. En la hambruna, en lo que sea. No hay circunstancias de esta vida para abandonar la familia. Porque algunos dicen, no, pues, no abandonan así de manera brutal, pero abandonan a su familia por otras cosas, por cosas de este mundo. Tal vez no tenemos una persecución nosotros, o no estamos pasando hambruna. Pero hay situaciones en donde Satanás pone trampas para las personas, para los hombres de la casa, y quieren abandonar su casa, quieren abandonar su familia. Y lo hacen por mejor estabilidad económica, o por otras mujeres, o por cualquier cosa. El hombre nunca debe abandonar a su familia. Eso es de inconversos. El creyente debe honrar la palabra de Dios y amar a su esposa en cualquier circunstancia. Y si vamos a morir de hambre, vamos a morir juntos, no hay problema. Nos morimos y ya pasamos a la eternidad con el Señor y nunca más sufrimiento. Nunca hay una excusa, hermanos, para abandonar la familia. Eso es un suicidio. Eso es poner una soga al cuello de la familia. El Señor prohíbe eso. Pablo enseña que los vínculos matrimoniales no se deben romper. No importan cuáles sean las necesidades que están pasando. Ponerle el nombre que quieras y que esté haciendo realmente difícil la vida matrimonial. Pero desde el comienzo de la creación, el propósito de Dios es que la pareja permanezca junta. Y lo que Pablo está haciendo aquí en este texto, está protegiendo la santidad del matrimonio. Un matrimonio no es de segunda clase. Es el ideal de Dios para todo ser humano. Pero Dios también solo a algunos le da la capacidad de permanecer sin casarse. ¿Se entiende, hermanos? Pero a los que no deben casarse. Y si estás casado, no se te cruce por la cabeza abandonar a tu familia. ¿Se entiende, hermano? Satanás secuestra la vida de las personas. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo y no pasa tiempo en su casa. ¿Cuál es el sentido de eso? Si los hombres trabajamos para dar un bienestar a nuestra familia y no estamos con ellos, ¿cuál es el bienestar que ellos van a tener? Yo estoy seguro que habrá algunos hijos que desearían tener dinero para contratar a su papá para que se queden en su casa.
El hombre a veces pierde la cabeza por el dinero y piensa que haciendo eso y abandonando la familia va a poder dar bienestar a su familia. Eso es irracional, no es así. El que piensa así, sus sentidos están engañados. No es posible, el hombre debe estar en la casa. Dios así lo diseñó. ¿Querés una familia fuerte? Hijos temerosos del Señor, tenés que estar. Los padres tienen que estar en la casa. Entonces, a este grupo de personas, Pablo les dice, no se separen, literalmente, no se divorcien. Pero en la contraparte, dice, estás libre de mujer, no procures casarte. O el hombre que se ha desvinculado. Esto puede significar que se ha divorciado, que la esposa haya muerto o que nunca se ha casado. Y dice, no debe buscar esposa en ese contexto. Y los dos verbos, ligados y libres, que aparecen en nuestro texto, están en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Lo decimos para que podamos comprender mejor. Indica estados de convivencias estables. Es algo que ya se hizo y que está continuando, está sucediendo todavía en el tiempo. El consejo de Pablo era para los que no estaban casados. Cuidadito, los que están casados, permanezcan. Pero si estás en este momento de la realidad que vivimos, ante el problema que se avecina o que estamos pasando, mejor que te quedes así como está. Es un consejo sabio. Esto no quería decir que nadie debía casarse, pero los que se casan deben estar preparados para aceptar las pruebas que vienen junto al matrimonio. Y eso es lo que nos va a mostrar acá en el versículo 28. Dice así el verso 28. Mas también si te casas, escuchen bien, no pecas. Y si la doncella del versículo 25 se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Para Pablo, un matrimonio legítimo no es pecado, no constituye de segundo orden ni algo pecaminoso. Eso no es lo que está diciendo. Hermanos, habían judíos y habían gentiles en Corinto. Para un judío no casarse es una tragedia. Y para un gentil no casarse no pasaba nada. A lo mejor era un estado superior. A lo mejor le hacía más espirituales, pensaban ellos. O le daban un acceso especial a Dios. Pero Pablo dice que no es así. De ninguna manera. Entonces pone orden en este punto. Para que los hermanos de Corintio también, los creyentes de Corintio, puedan tranquilizarse en ese aspecto y entender y tener de manera clara la dignidad del matrimonio y también el consejo para algunas personas que están capacitadas de quedarse como está. Si los solteros no tienen el don de continencia, que se casen. ¿Se entiende, hermano? Que se casen. Y lo que ahora tiene que ver es con la inconveniencia o lo inconveniente que sería casarse en las actuales circunstancias. Por eso afirma que si un hombre se casa no peca. Pablo mantuvo constantemente, si bien es bueno, decía Pablo, para algunos no casarse, el matrimonio es el estado normal y no es pecaminoso casarse. De la misma forma, si una virgen se casa no peca porque se conduce también en armonía con la institución del matrimonio. Yo sé que hay situaciones en otros países. En Argentina, en las iglesias, sucede lo siguiente. Los jóvenes no quieren casarse. 20 años, 30 años, 35 años y no quieren casarse.
ellos tienen que están pasando una crisis de hombres que no quieren casarse. Y estos hombres tienen una característica, se les llama adultescentes. Ya son grandes, pero piensan que son adolescentes. Están en el mundo de fantasía de los jueguitos. Si por ahí se casan, no quieren tener hijos. Mejor un perro. Y eso es un despropósito, hermanos. El que se casa debe buscar tener hijos. Esa es la voluntad del Señor. Si el Señor te permite tenerlos, bueno, debes tenerlo. Esa es la voluntad de Dios. Yo sé que no es nuestro caso aquí, específicamente en Limpio. Yo soy consciente de eso. Por eso tengo que hablar con mucha sobriedad y prudencia. Una sola palabra bastará para que se desequilibren los muchachos. Hermanos, en edad de casarse, con creyentes, nunca jamás con inconversos, y de hecho que en esta iglesia nunca vamos a apoyarte si buscas un novio o una novia inconverso o inconversa. Eso no es admitible aquí. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe. No es un capricho nuestro, es Dios. No importa si es trabajador, es un lindo muchacho, una linda chica, es seria. Lo único que no es creyente. Es como decir, lo único que tiene es que mi suegro va a ser Satanás, ¿verdad? Es lo único. No es tan complicado. No es un tema menor, hermano. Por eso es importante que los jóvenes entiendan. Y observen también, no caigan en la presión de este mundo. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Y si te casas, ¿cuándo vas a tener hijo? ¿Cuándo vas a tener hijo? Y no para la gente. Y si te casas y tenés hijo, ¿cuándo te vas a divorciar? ¿Verdad? No le da gusto a la gente. La gente presiona. Y no veas tu soltería como una tragedia. Pablo no lo está viendo así. No caigas en la presión. Porque algunos dicen, no, ya pasé la edad y no aparece nadie en esta iglesia, todos son mitad y acá son todos inmaduros, qué sé yo, poner la excusa. No veas como una tragedia. Dios no lo ve así. Honrarle al Señor, buscar al Señor, servirle al Señor. Seas que estés soltero o casado, Dios es el centro de nuestras vidas. El que nos da, no es que el matrimonio, ahí ya estamos en paz. No, en el matrimonio hay aflicciones. Tanto solteros o en el matrimonio, nuestra estabilidad emocional, nuestra felicidad, nuestra paz, siempre se va a encontrar en Dios. Que nuestra vida se centre en Dios. Y ahí tenemos nosotros suficiente, la gracia suficiente de Dios para estar en todas las situaciones. No caigan en la presión, entonces, ya que no hay nadie aquí, y como que ya Dios no existe y me dejó ahí olvidado o olvidada, salgo y busco a un inconverso o una inconversa. Eso es un suicidio. Yo sé que hubo personas en el pasado que aconsejaban, si acá no hay, salí afuera, convertirle y traerle a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¿Es tan fácil así? No, no es tan fácil. ¿Vas a poder convertirle a un demonio? No vas a convertirle a un demonio. Si nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, ¿quién te dice que vos vas a convertirle a otra persona? Te va a prometer me voy a ir contigo a la iglesia. Nunca me voy a oponer a tu fe. Eso es mentira. Es yugo desigual. Nunca va a funcionar eso. Nunca. Por ahí alguien dice, pero yo conozco a alguien que hizo eso y le fue bien porque ahora el novio que era inconverso es más creyente que ella. Espera un ratito. Esa no es la norma, ese no es un principio. Y eso podemos considerar una gracia de Dios, pero no es un consejo, no es ni principio ni consejo eso. Así que no te arriesgues. Si estás en esa situación, espera en el Señor, conformate en el Señor. Él te va a dar la gracia para soportar todas las situaciones, pasar las situaciones honrándole a Dios. Y otros dicen, no, yo me quiero quedar soltero, pero vive una vida amargada. Eso tampoco glorifica a Dios, no es para eso.
Cuando dice que sean solteros o que se queden como está sin casarse, no está diciendo que sean, con todo respeto, como que agarren el hábito de las monjas, ¿verdad? Y que se pongan en un monasterio, que se escondan y no salgan, y toda seriedad y no se ríen y sufran ahí. No, no está diciendo eso. Si uno dice, yo voy a mantenerme soltero, el Señor me dio el don, la capacidad, pero que se demuestre en tu vida que el Señor es el centro de tu vida. Y que no significa, como no estoy casado, vivo como quiero. Tampoco significa eso. Todo creyente casado y soltero tiene mandatos específicos. Debe hacer discípulos, debe evangelizar, debe permanecer o pertenecer a una comunidad de creyentes y servir a sus hermanos. Eso es de todos. No solo los solteros, los casados también. Todos, todo el mundo. Porque somos una familia. Eso solo para tener algunas. Yo sé que hay más implicancias, pero si tenés dudas, acércate por favor y no tome decisiones apresuradas. Consulta siempre, pregunta, hay sabiduría y es la manera en que el Señor nos guarda de peligros. Amén. La razón de Pablo para no defender el matrimonio en este punto, para decir es mejor que no se case, son los muchos problemas que enfrentan los casados. Pero no define aquí Pablo la naturaleza del problema. De por sí en un matrimonio hay inconvenientes. Porque en un matrimonio son dos pecadores, no son princesas y príncipes. Son dos pecadores, egoístas toda su vida y ahora tienen que compartir e interesarse por la otra persona siempre, no algunas veces. Y nos cuesta porque somos muy egoístas, ¿o no? Yo sé que no es el caso de muchos de ustedes, pero la realidad es que el egoísmo está ahí incrustado en nuestro corazón. Y de por sí hay conflictos. Que alce la mano, sin alzar la mano, que no tuvo un inconveniente con su esposa venir a la iglesia. Encima Santa Cena, sabían, hoy Santa Cena, y con todo eso, todos llegan así, todos despeinados. Y cuando entran por el portón así, hermano, sí, para el Señor. Pasa, no es mi caso, pero pasa. Imagínense. Y eso es viniendo a la iglesia. Y de lunes a viernes, tercera y cuarta guerra mundial nucleares. A veces. Pero un matrimonio centrado en el Señor tiene la gracia y tiene la gracia del Señor de sortear todo eso y de poner el orgullo y cumplir lo que Dios dice, el hombre que ame a su esposa sin condiciones, porque eso es el amor, y que la mujer respete a su marido sin condiciones, porque esa es la voluntad del Señor también. Es fe en ese caso. Todo lo que hacemos es por fe. No, pero él no hay de decir más eso. Honrarle al Señor. Ahí está tu realización, está ahí. Tu empoderamiento está en obedecer a tu marido. Siempre y cuando sea conforme a la Escritura. Nunca para pecar. Ahí Dios es más importante que tu marido o tu esposa. El matrimonio implica responsabilidad. Y el matrimonio en tiempos de angustia evidentemente debe conducir a algún tipo de problemas. Imagínense que hay una persecución o una hambruna, y el hombre tiene que salir, se despierta si es que duerme, pensando dónde conseguir algo para sus hijos. Y si tenés hijos chicos, es terrible. Hoy sin pasar eso nos pasa, ¿verdad, hermanos? Nos preocupan. Cuando hay situaciones difíciles, nos preocupan nuestros hijos, nuestra familia. No queremos que les falte nada. Y a veces es difícil. A veces la chamba se hace difícil, ¿verdad? No sale tan fácil. Y el Señor nos prueba. Y hay aflicciones. El papá está orando. A veces el Señor nos hace arrodillar porque esa es su voluntad. Para que nos dé. Y siempre nos va a dar. Pero a veces con mucho esfuerzo. Y está bien.
es lo que corresponde, para eso somos hombres y Dios nos da la capacidad de soportar eso. Entonces, hay situaciones, y Pablo dice, en esta vida va a haber situaciones. Cuando Pablo dice, van a tener aflicciones en la carne, no se refiere solamente a deseos, se refiere en realidad a esta vida, las situaciones de esta vida. Imagínense que hay un vecino violento o personas violentas y que quieren hacer daño a tu familia. Si vos estás solo, no hay problema. Pero si tenés hijos, es una angustia, ¿verdad? ¿O no? Sí, es una angustia. Recibí amenazas. Si uno está solo en esa situación, es más fácil correr, ir a otro lugar, mudarse a otro país, a donde sea, no hay problema. Pero con una familia arrastrar todo eso es más difícil, más dificultoso. Pero Pablo también se refiere aquí, que apunta a la debilidad humana, a la totalidad de las limitaciones, dice alguien, bajo las que vivimos. En estas circunstancias, dice Pablo, no sería erróneo casarse. Si te casas, no pecas, pero sí inoportuno. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. No es pecado, si quieren pueden casarse, pero es inoportuno en este momento. Espera un momento más. Y la forma en que Pablo termina este texto es impresionante, porque él manifiesta un deseo profundo, no un capricho, un deseo, porque sabe. Así como cuando uno sabe que un joven va a tomar una decisión y está encaprichado, quiere tomar esa decisión, no quiere saber nada, se va y se va y se va, y vos sabés lo que va a suceder y querés evitarle, querés ponerte en su paso, enfrente, atajarle de alguna manera, pero a veces no podés atajar. Ya está metido en su cabeza y va a hacer. Y vos decís, por favor, pará un rato. Le querés cintarear a veces, pero no podés, ¿verdad? Pará un ratito. No, pero yo voy a hacer, y tu corazón se parte ahí. Y bueno, después uno ora y digo, me preparo para recibir cuando venga en pedazos y a ver si el Señor le restaura. Es así como a veces sufrimos en estas situaciones. Y Pablo acá dice, yo las quisiera evitar. Y yo quisiera ahorrarles el problema, está diciendo Pablo. Pablo toma este punto de manera muy íntima, porque usa este pronombre personal, yo quisiera. Ese versículo, esta palabra está ahí porque Dios quiso que esté, para demostrar también el corazón pastoral de Pablo y del propio Señor. Como pastor expresa su deseo de proteger a la congregación de los problemas. No está en contra del matrimonio, pero en la situación actual prefiere convencerles, disuadirles de la idea de casarse para evitar problemas. A veces también pasa, y yo soy honesto con usted, hermano, delante de Dios procuro estar con limpia conciencia en lo que les digo, en lo que vamos a hacer, en lo que no vamos a hacer. Y podemos hablar juntos, reírnos juntos y estar en armonía, pero a lo mejor eso no va a durar mucho tiempo, porque estamos comprometidos con el Señor de decirte las cosas que están mal, porque normalmente nosotros no nos damos cuenta por nuestra propia cuenta si estamos haciendo bien o mal. A veces nos parece bien, pero a la luz de la Escritura, de una situación mayor a veces es para mal. Y en ese momento te vamos a decir que no. Y probablemente te vas a molestar. Y está bien, es producto de la emoción. Pero no lo tomes así. Si lo que estamos diciendo que no hagas es un asunto caprichoso de nosotros, no tenés por qué obedecer. Nuestra autoridad es lo que dice la Escritura. Más allá de esto, no tenemos autoridad sobre vos. No tenemos señorío sobre vos. Porque vos le perteneces a un solo Señor. Y es al Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Él. A Él le debemos obediencia absoluta. Nosotros no nos sometemos a Calvino, a MacArthur, a Sproul. Por más que ellos hayan hecho... Esta es una Biblia de estudio de MacArthur. Interesante, muy bueno. Pero
no porque su comentario dice algo acá, nos sometemos tal cual. No, hermanos. Al único que nos sometemos tal cual es cuando Cristo habla. Cuando el Señor desde su palabra te dice algo claramente, vos no tenés opción. Obedecer es nuestra opción. Desobedecer es pecaminoso y es para mal. Por eso es importante que cuando nosotros te digamos algo sobre situaciones, y puede ser algo muy personal también, y si te enojas, pedile perdón al Señor, o enojate con el Señor en ese caso. Pero aceptá porque es para un bien mayor, porque a veces protegemos a la iglesia, por eso guardamos a la iglesia. Y eso es importante entender, porque cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener roces. ¿Eso sucede en las familias o no? Claro que sí. Pero nosotros, en esta familia de la fe, los problemas se solucionan no alejándose unos a otros, no teniendo raíz de amarguras unos con otros. Lo solucionamos desde la cruz, perdonándonos unos a otros, poniéndonos de acuerdo, porque el Señor es lo único que acepta en su familia. El papá de esta familia, si podemos decir, el Señor Jesucristo, lo único que acepta es que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros y que estén de acuerdo unos con otros delante del Señor. Así que, hermanos, son aclaraciones importantes, porque a veces vamos a decir cosas que vamos a frenarte, pero es para tu bien y para el bien de la iglesia. Y siempre con argumentos bíblicos, no caprichos personales. Amén. Entonces Pablo aquí, para terminar también, observamos, Pablo dice, yo quiero evitarles problemas. Usen discernimientos. Yo sé, por ejemplo, que hay hermanos estudiosos de la Biblia, lo respetan y lo toman en serio. Y tienen posturas acerca del matrimonio, el nuevo casamiento, y lo respetamos. Y está bien, porque a veces agarramos principios generales y lo queremos aplicar siempre pareciendo que estamos en el estado de Génesis capítulo 1 y 2. ¿Sí? El mandato de dejar padre y madre, de casarse, el matrimonio, idea de Dios, es de Dios. Está en Génesis capítulo 1. Antes de la caída, antes de la entrada del pecado en este mundo. Pero a veces los creyentes no tenemos discernimiento porque pensamos que todavía estamos en Génesis 1 y 2 y no estamos más ahí. Nosotros estamos en Génesis 3 en adelante. En un mundo caído, roto, pecaminoso, siempre tendiendo al mal. Muchas circunstancias que acontecen y que no cuadran a veces con algunos principios. Pero el Señor permite ciertas cosas, pero siempre para el bien de su pueblo. Porque ahí algunos dicen, no, casamiento, si te casaste ya, ahí para siempre. Y cierto, esa es la voluntad del Señor. Pero se casan dos pecadores, ocurren cosas desastrosas, el adulterio rompe un matrimonio, el Señor lo dijo. A no ser por causa de fornicación, dice. Y rompe ese matrimonio. Y a veces se le condena a ciertas personas a seguir en ese estado. Bueno, porque el Señor dice por su interpretación. Y la pobre mujer o el pobre hombre está ahí sufriendo tragedias. Tenemos que usar discernimiento. ¿Está siendo golpeada? ¿Está siendo abusada? No, pero no puedes divorciarte. No es así. El Señor guarda a sus hijos. Y aún en este mundo caído, en muchas circunstancias, y nosotros debemos tener discernimiento bíblico. Para eso necesitamos conocer. Y en este punto el Señor nos muestra, hermanos, primero, que su palabra es suficiente. Podemos confiar. No confiemos en nuestros propios criterios en la Escritura. Dios nos va a dar discernimiento en todas las situaciones posibles. Siempre Dios nos da discernimiento desde su palabra. Dios no está en contra del matrimonio, pero a veces hay situaciones que pasan.
Si ocurre una guerra mañana, en estos meses, yo te pregunto si es sabio tomar una decisión, me voy de vacaciones. ¿Qué es lo que uno hace cuando hay tormenta? ¿Sale a recorrer por la calle o se queda en su casa? Ustedes van a observar, ocurre tormenta así fuerte, mirá afuera, por la ventana y va a ver todo el mundo en su casa. Porque es prudente, es sabio. No, pero el Señor a mí me protege, las aguas no me anegarán cuando pase por el río y le lleva el tornado, ¿verdad? Entonces hay que usar discernimiento, eso es lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Hay situaciones, usa sabiduría. Y la palabra de Dios, hermanos, es nuestra única norma de fe y de conducta. Nuestros conceptos respecto a la soltería, el matrimonio, y si podemos decir el noviazgo, deben ser desde la palabra de Dios, regulado por Dios. El noviazgo debe ser un noviazgo santo, no un noviazgo carnal. Tiene que ser diferente. El noviazgo no es para probar, el noviazgo no es para tantear. El concubinato es prohibido por la Escritura. Dios no lo considera un matrimonio. Entonces yo sé que a lo mejor hay hermanos o hermanas que están en esa situación, no por propia voluntad, sino por situaciones que se encuentran ahora. Busquemos sabiduría, oremos y que el Señor nos dé paz en esto y solucione esos problemas. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y bendiga su palabra. Padre amado, gracias por esta porción de tu palabra que nos da sabiduría, entendimiento ante situaciones que se puedan presentar, Señor, en nuestras vidas. Te suplico, Señor, que tu palabra siempre sea nuestra guía y que nos des discernimiento, no mundano ni humano, sino desde tu palabra, Señor, para que podamos honrarte y obedecerte, para que siempre hagamos lo que es correcto, y lo que es correcto es tu voluntad, Señor, y es nuestro bien mayor. Gracias por tu pueblo, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.